discusión. Y es que muchas de estas supuestas firmas de acuerdos, ¿qué pasó con lo que se firmó en el caso del 2014, ¿no? Que dices, bueno, ya viene Minsk 1, ¿no? Luego lo quiebran, lo rompen y lo mismo con Minsk 2 e inicia la guerra. ¿Qué pasaba con el Tratado de Versalles? ¿Qué ha pasado en muchos otros conflictos? Que es que se hace una supuesta paz y viene la guerra de Vietnam, ¿no? 2027, acuérdense de esa fecha. O 2030, dependerá de cómo vayan a cambiar a las sociedades. Porque dices, ¿cómo le haces para que la gente quiera ir a la guerra, ¿no? Yo me acuerdo que se los comentaba, amigos. A ver, piensen esto. Si tú tienes familia, tienes trabajo, tienes una empresa, te dedicas a algo que tú estuviste estudiando durante toda tu vida para desempeñarte en alguna manera y ofrecer tus servicios o tus productos, lo que sea, ¿no? Y eres feliz. Y ya dices, ¿por qué demonios yo me arriesgaría a mí mismo a ir a una guerra de los poderosos, ¿no? De las gigantes corporativos, de los intereses financieristas. Solo hay una manera. Y esa es en donde ya no hay futuro, ya no hay trabajos, ya la precariedad es tal donde dices, encuentra trabajo de lo que sea, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, en el caso de Japón, el caso de una chica porque estaba viendo que no podían vender, ¿no? O sea, había precariedad también del desempleo y demás, pero no había órdenes suficientes, ¿no? Para todos los que trabajan en este modelo económico de entregar reparto por comida. Y si es que no están pidiendo, y eso está hablando de que la economía está mal, Japón está mal, imagínense, primer mundo. Vean el caso de Europa. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a volverse atractivo, ¿qué? El ejército, ¿no? Enrolarte, porque ya no va a quedar de otra. Mira, el Kremlin ha afirmado que la contrapropuesta europea del plan de paz de 28 puntos de Estados Unidos por Ucrania no es constructiva y no funciona para Moscú, ¿no? O sea, literal ya les están diciendo esto. Y miren acá lo que dice Donald Trump respecto a esto, ¿no? El farol de los europeos. Mira, Europa se está quedando sin dinero y sin ideas. Trump sí tiene un plan. Han estado pensando a largo plazo. Su discurso duro contra Vladimir Putin fue meramente táctico, con una intención de enmascarar una estrategia de largo plazo para forzar el fin de la guerra. Y lo decía Philip O'Brien con lo que ha sugerido como análisis de la larga estafa. E incluso estas sanciones petroleras secundarias de Trump formaron parte de la táctica, porque se suponía que iban a entrar en vigor el día 21 de noviembre. Y sin embargo, esto no ocurrió nada. India, China pueden seguir comprando petróleo ruso con impunidad. Las sanciones nunca fueron serias. Y Trump también tiene una prioridad singular: que le pongan fin a la guerra cueste lo que cueste. Cuenta con dos grandes ventajas en esta apuesta. Una es la dependencia militar de Ucrania y Europa hacia Estados Unidos. La otra es una posición única en Estados Unidos, con la única potencia occidental que va influyendo en los canales diplomáticos directos con Moscú. Europeos cometiendo graves errores estratégicos de poner fin simultáneamente a sus conversaciones con Vladimir Putin. Y así este plan de 28 puntos fue negociado por Steve Witkoff con su homólogo ruso Kirill Dmitriev. Es cierto que la impresión de estar en proceso, una versión filtrada se redactó en ruso y se tradujo al inglés. Resultó torpe, es detallada, pero no constituye un texto formalmente acordado. Pero acá hay uno de los elementos que no son negociables, y uno de estos es el territorio que otorgaría a Rusia parte de Ucrania que aún no está ocupada. Rusia controla casi 90% de toda la región del Donbass, todo Lugansk y aproximadamente 3/4 partes del Donetsk. Este plan de paz de Trump entregarle a Rusia el territorio restante de Donetsk junto con 200,000 ucranianos que aún residen en estas partes del Oblast controladas por Ucrania. Según en este punto, este territorio quedaría desmilitarizado, pasaría a formar parte de una zona de amortiguamiento. El equipo de Trump aceptó esto porque concluyó correctamente, en mi opinión, que sin él no habría acuerdo. Putin hubiese seguido luchando y finalmente habría conquistado más territorio. Y Rusia ya ha avanzado recientemente, logrando ocupar esta vital ciudad de Pokrovsk, que es la primera línea del frente.
pudiesen tardar quizás un año más para capturar el resto del Donetsk antes de lanzarse por el gran premio que es Zaporizhia, una ciudad de 700,000 habitantes y es la capital de la región homónima, y en ese momento la futura independencia de Ucrania ya no estaría garantizada. El acuerdo de paz, sin embargo, no es tan unilateral como se afirman sus críticos. Reconocen formalmente la soberanía de Ucrania y el derecho para que se unan a la Unión Europea. También le permitiría a Ucrania mantener a su ejército con un límite razonable de 600,000 efectivos. Tampoco se restringe la asistencia adicional de estos países de la OTAN, salvo para ciertas categorías de armas como misiles de largo alcance, ¿no? El caso del Tomahawk. Pero hay algunas sorpresas. Y es que casi me caigo de la silla al leer el punto 14, que sugería invertir 100,000 millones de dólares de activos congelados de Rusia en la reconstrucción de Ucrania, con Estados Unidos que se quedaría con la mitad de las ganancias. Y es típico de Trump, jugar juegos comerciales que superen la imaginación de nuestros diplomáticos europeos. Y además, Europa estaría obligada a pagar 100,000 millones de dólares en asistencia de su propio bolsillo. Habrá un fondo de inversiones de Rusia y Estados Unidos para que se financien proyectos conjuntos ruso-estadounidenses con beneficios compartidos. Y lo más importante de esto es que obliga a Europa a descongelar 200,000 millones de dólares de activos de Rusia que se encuentran actualmente en las cuentas europeas, principalmente están en Bélgica. Y es un trago amargo. Europa esperaba poder utilizar ese dinero ruso como una garantía para los préstamos a Ucrania, ¿no? Porque dice, pues ¿cuánto han comprometido? Ellos decían, tengo esa lana y si quiero me voy a cobrar a lo chino, ¿no? Ya ven por qué la desesperación que tienen ahorita. O sea, ya no saben ni qué y qué pueden ofrecer los europeos, ¿no? Cuando dices, oye, bueno, y tienes, no, tienes recursos, tienes algo importante. ¿Qué está pasando? Trump no tiene autoridad para obligar a Europa a librar estos fondos. Friedrich Merz de Alemania se negó ya a esta exigencia, pero pudiese complicarle la vida si se niega. Y la única estrategia semicoherente de Europa con respecto a Ucrania había sido retener este tipo de activos como palanca para una futura reparación. Un plan que estaba basado en la ficción de que Ucrania ganaría esta guerra, ¿no? Y así Rusia y Ucrania terminan llegando a un acuerdo, que este plan se vuelve inviable, puesto que sería una herramienta con la que los europeos pudiesen sabotear el acuerdo. Y hay otra línea roja de este acuerdo de paz, el levantamiento gradual de las sanciones. Readmitir a Rusia en el grupo de los 7 países industrializados más avanzados, que se convertiría una vez más en G8, sería dolorosa para los europeos. Ya dijeron que no podemos, esto es inadmisible, tiene que ser, no, todos tenemos que aceptar. Y así fue expulsada en 2014. El G8 revitalizado estaría gobernado en la práctica por Trump y Putin. Y así nos sorprende, entonces se repartiría en el mundo. Ya sería una segunda Yalta, por así decirlo. Ya se acabó esto. ¿Quieren seguir? Vamos a seguir, ¿no? Pero vas a perder Ucrania, ¿eh? Y así nos sorprende entonces que los líderes de la Unión Europea presentes en la cumbre del G20 en Sudáfrica de este fin de semana emitían un comunicado que indicaban que lo que querían era presentar la contrapropuesta. Iba a ser diseñada principalmente para que se frustrase el plan de Trump, y lo que insistían era alto al fuego, que era algo imposible. Tras la reunión de altos funcionarios estadounidenses y europeos de Ginebra este domingo, habían afirmado que habían logrado algunos avances, pero no habían dado detalles. Y Ucrania, en cambio, se había mostrado positiva ante esta nueva versión del acuerdo. El Kiev Independent citaba a un alto funcionario de Estados Unidos afirmando que el plan ya se había elaborado por Rustem Umerov, ¿no?, secretario del Consejo Nacional y de Seguridad de Ucrania y de uno de los asesores más cercanos a Zelensky. Según se informaba, Umerov había aceptado la mayor parte del acuerdo tras realizar varias modificaciones que posteriormente le mostraron a Zelensky. La actitud interna de Ucrania también estaba cambiando, y llamaba la atención de una publicación de Lulia Mendel, exsecretaria de la prensa de Zelensky, firme defensora de Ucrania, que durante el fin de semana decía: mira, mi país se está desangrando. Muchos de los que se oponen intensivamente ante cualquier propuesta de paz creen estar defendiendo a Ucrania, y con todo respeto, esa es la prueba más clara de que no tienen ni idea de lo que está sucediendo realmente en el frente.
y dentro del país ahora mismo. Y tiene toda la razón al afirmar que quienes más apoyan a Ucrania en Europa son aquellos que desconocen por completo la realidad militar sobre el terreno, ¿no? Y ustedes ven aquí como Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, ¿no? Todo esto, ¿qué pasaba, no? Donde decías, oye, Úrsula, tú mandarías, porque tiene como 200 hijos, ¿no? A tus hijos a pelear o al ejército. Y se reía y decía, no. Qué fácil decirle a los ucranianos, peleen y les daremos armas hasta donde tope, ¿no? Y así animarán entonces a los europeos, a Zelensky, a seguir luchando. Y estoy seguro de que lo intentarán. Pero no estoy seguro de lo que logren. Al final van a ceder, porque si Ucrania rechaza ya este acuerdo, Trump les suspenderá formalmente la ayuda militar y el apoyo de inteligencia que le queda, y el país depende de esto como sistema de alerta temprana ante cualquier ataque inminente, además de guiar sus propios ataques en contra de la infraestructura de Rusia. Trump puede ir aún más lejos y renunciar a la responsabilidad estadounidense por la seguridad de Europa, argumentando que el continente está asumiendo riesgos inaceptables, y los europeos lo saben. Y por supuesto, aunque exteriormente puedan dar la impresión de desafío, sus acciones sugieren lo contrario, porque después de que Trump impusiese aranceles a las importaciones europeas este verano, la Unión Europea tuvo que ceder y aceptar un gran aumento de gasto militar, ¿no? Hasta el 5%, amigos. Y si Europa realmente quisiese independizarse de Estados Unidos, habrían creado la Unión de Compras de Defensa como un mandato de compra europea. Habrían comenzado a reorganizar a sus ejércitos, pero nada de eso está sucediendo ni va a suceder. Y ese es el problema en el sector multilateral. Se preocupan demasiado por los procedimientos y podemos esperar muchísima indignación por parte de las capitales europeas para los próximos días, donde los líderes van a insistir en que conservarán la soberanía para tomar decisiones. Legalmente es cierto, Estados Unidos no tiene el derecho a decidir el destino de los activos rusos en Europa, pero esto no es una disputa legal sino política. Europa nunca tuvo una estrategia viable para esta guerra, y ahora queda claro que tampoco tienen la estrategia para la paz, y los europeos pues ya no tienen más remedio que llegar al acuerdo donde tampoco les quedan las cartas por jugar. Y ya, parte del último video que saca este señor Zelensky, vean la cara, los ojos, o sea, ya fue. Tras el establecimiento de las líneas rojas inaceptables para Rusia en Ucrania, Zelensky está jugando a la idea de que estamos trabajando en ello. Sí, vean lo que dice en resumen. Hoy nuestra delegación ha regresado de Ginebra tras las negociaciones con la parte estadounidense y los socios europeos. Ahora, esta lista de pasos necesarios para poner fin a esta guerra puede ser viable. A partir de ahora, tras Ginebra, quedan menos puntos, ya no son 28, se han tenido en cuenta muchos de los elementos adecuados en este marco. Y aunque queda trabajo por hacer juntos para finalizar el documento, y tenemos que hacerlo con dignidad, agradecemos que la mayor parte del mundo estén dispuestos a ayudarnos y que la parte estadounidense esté abordando esto de forma constructiva. Prácticamente todo el día de ayer estuvo lleno de reuniones. Fue un trabajo desafiante y extremadamente minucioso, porque si ustedes piensan qué está pasando en la crisis europea, no están viendo por su ciudad, por su desindustrialización, por la inflación, por la crisis social que están teniendo internamente y estas peleas, sino todo el bomberazo se trata de Proyecto Ucrania. Qué miedo, ¿no? Nuestro equipo ya ha informado sobre este nuevo borrador de pasos, y ese es sin duda el enfoque correcto. Hablaré de los temas delicados con el presidente Trump, y Ucrania nunca será un obstáculo para la paz. Ese es nuestro principio, un principio compartido donde millones de ucranianos cuentan con una paz digna y la merecen. Vamos a hacer todo lo posible para lograrlo. Estamos dispuestos a trabajar con la mayor celeridad posible. Vamos a entender también los numerosos intereses que están rodeando Ucrania y sobre todo el interés de Rusia en frustrar esta oportunidad de acuerdo y prolongar la guerra. Vemos
qué intereses están entrelazados y quién se esfuerza con todas sus fuerzas para debilitar a nuestra posición, la de Ucrania, difundiendo desinformación e intimidando a nuestro pueblo. Estamos combatiendo cualquier intento de este tipo de frustrar el fin de la guerra. Ojo, ¿se acuerdan lo que les decía, no? En el contexto de Unión Europea y las redes sociales, están intensificando fuertísimo. Este trabajo constructivo con nuestros socios es esencial para nosotros. Salvaguardaremos este interés de Ucrania, protegeremos a los ucranianos y es nuestro marco de negociación clave. Agradezco a todos los que apoyan a Ucrania y hacen todo lo posible para garantizar el éxito, ¿no? Y si se defender la democracia, ¿no? ¿Cómo? Si todo lo que usen y este tipo sigue pues aferrándose al poder. Como se adelantaba la semana pasada, Zelensky ya se quedó sin opciones y ahora está abierto a ceder territorio y a firmar la paz. Según el Washington Post, Zelensky ya también estaría negociando un acuerdo con Trump con el fin de evitar la cárcel tanto él como su entorno por la corrupción destapada y que le obligaría a dejar el poder. Ucrania siempre le ha importado un pimiento, ¿no? Y lo que decían, a ver, queremos inmunidad, ¿no? No queremos protección, queremos inmunidad. Ustedes han visto los desvíos descomunales de dinero. Y vean lo que decía Caroline Leavitt referente a esto. Miren. ¿Sabes? El presidente Trump ya dejó de financiar esta guerra, pero Estados Unidos todavía estamos mandando una gran cantidad de armas, ¿no? A Europa. Y ¿sabes qué? No lo vamos a seguir haciendo para siempre, porque lo que quiere el presidente es que esta guerra ya llegue a su final, porque es el presidente de tiempos de paz. Y al día de hoy lo que quiere es que permanecer optimista, que está haciendo lo correcto. Y sabes que nuestros equipos están trabajando horas extra para tratar de lograr este acuerdo, ¿no? Amigos, nada más para que vayan viendo acá. También Trump quiere que termine esta matanza. As for where we are, I spoke with Secretary Rubio at length. I spoke with the president as well. Everybody inside feels optimistic about what happened and transpired yesterday in pasó el día de ayer en Ginebra. Secretary Rubio, Special Envoy Witkoff, the whole team está hablando really con Witkoff y todo su equipo, the points of that 28-point peace viendo los puntos del plan plan de paz, donde Estados Unidos fue el autor y donde ya estamos viendo los dos lados, rusos y ucranianos, y últimamente la gran mayoría de estos puntos ya fueron acordados. Los ucranianos están pues trabajando un poco con el lenguaje y esto en conjunto lo escuchaste tú incluso el día de ayer con su delegación, así que nos sentimos que estamos en un buen lugar y por supuesto tenemos que asegurarnos de que todos los puntos estén de acuerdo y nos aseguraremos que todo la otra parte de esta guerra esté también de acuerdo. Pero lo que pienso es que el presidente merece una gran cantidad del crédito porque él ha gastado una gran cantidad de esfuerzo y energía en esto para tratar de traer al final de esta guerra a estos dos lados para que se elimine ya la matanza y donde ya se termine tan pronto como sea posible. Que cuando es este jueves precisamente, ¿no? Día de Acción de Gracias que le dieron a Ucrania para que se haga la paz. Si no aceptas, adiós ayuda. Sigues peleando, pero a ver con qué vas a pelear. Miren, la portavoz rusa María Zakharova han apoyado a Tucker Carlson, quien acusaba de Wall Street Journal de ocultar la presunta corrupción de Andriy Yermak, que es el segundo al mando, que por así decirlo es quien verdaderamente maneja aquella nación y donde Zelensky no lo puede despedir porque entonces se desbarata absolutamente todo y sabotear este plan de paz de Trump. Carlson afirma que este periódico buscaba prolongar el conflicto mientras que Moscú denunciaba una mafia global que encubre al régimen ucraniano. Todos saben quién es, ¿no? Gonzalo Lira lo sacó. Es que esto, miren, esto dice Tucker Carlson. Durante meses, el Wall Street Journal había publicado un artículo que detallaba la corrupción personal de Andriy Yermak, que es el segundo hombre más poderoso de Ucrania. Yermak ha desviado cientos de millones de dólares de los impuestos estadounidenses destinados a ayudar a Ucrania. Y acá, estos editores del Journal pueden demostrarlo, pero no lo están haciendo. Y en cambio lo que están haciendo es proteger a Andriy Yermak. ¿Por qué? Bueno, porque él está liderando los esfuerzos de Ucrania para sabotear el plan de paz de Trump para Europa del Este.
Los dueños de Wall Street Journal no quieren la paz con Rusia, quieren la guerra, y al mismo tiempo esta página editorial del Journal ha atacado a la administración de Donald Trump por impulsar un acuerdo de paz, y esto es corrupción pura. Sin informar a sus lectores, la familia Murdoch está también utilizando ambos lados de su periódico para continuar esta guerra con Rusia. Y ese no es el comportamiento de una organización de noticias, es el sello distintivo de una agencia de inteligencia, ¿no? Sí, amigos, es que hay tantos intereses que hay acá. Mira, ordenando arrestar a los investigadores que investigaron su corrupción. ¿Qué puede salir mal con este estilo típico de negocios ucranianos? Solamente una cosa, que los investigadores reportan al FBI, ¿no? Y ahí está. Las primeras grabaciones de Mindich. Andriy Yermak ordenó a la fiscalía presentar cargos contra Alexander Klimenko, quien dirige la Fiscalía Especial Anticorrupción de Ucrania. ¿No? Ya está, ya se acabó, amigos. Es que ya ¿qué más quieren hacer cuando todo se les está desbaratando? Rusia obviamente no dice gracias por el plan de paz, pero lo odiamos. Moscú acaba de desestimar también la contrapropuesta europea del plan de paz de los 28 puntos de Trump para Ucrania, ¿no? Es decir, los 19 puntos, calificándolo de completamente poco constructivo. Es decir, Europa no entregó el territorio, el veto de la OTAN, ni el control del cronograma que Rusia quería. Y aquí el Kremlin le dio la vuelta a la tortilla. Aquí está la verdadera señal, donde el asesor del Kremlin, ese Yuri Ushakov, básicamente admitía que este plan estadounidense funcionaba para Rusia, al menos en muchas disposiciones, y la versión europea pues no tanto. Esa es la división política del titular. Washington propone compromisos que Kiev odia y Europa se mantiene firme. Moscú los enfrenta entre sí. Mientras tanto, Putin está haciendo su habitual rutina de jefe de la mafia, diciendo que propuestas estadounidenses van a poder ser la base para la paz, pero si Ucrania se niega, pues Rusia avanzará más. El clásico bonito país que tienes, una pena si algo le pasara. Y lo que se espera es que Moscú esté aprovechando esta división, elogiando el plan de Estados Unidos, lo justo para poder presionar a Europa y a Kiev, mientras que insinúan una escalada. El Kremlin sospecha de influencia. Influencia significa una cosa: no han dejado de presionar. Bueno, ustedes lo vieron hace rato, incluso ya le están diciendo el círculo íntimo de Zelensky, le aconsejan que no vaya a Washington para discutir este plan de paz con Trump. Financial Times: los asesores están instando que se quede en Kiev por temor a que se haga una repetición del infame enfrentamiento en la oficina Oval. ¿Se acuerdan cuando lo estaba señalando? Y que incluso Jerry Vance decía: oye, ¿tienes que, acaso alguna vez has dado las gracias? Ya fue. Incluso les decían acá: mira, el liderazgo de Ucrania ha expresado cero gratitud por nuestros esfuerzos. Trump reacciona a la resistencia de Kiev y Bruselas a su plan de paz. Por eso salió en casi todas las partes Zelensky a decir: y agradecemos mucho a la delegación y al presidente Trump por sus esfuerzos, que están intentando hacer algo, ¿no? O sea, Trump deliberadamente puso liderazgo entre comillas. No está claro si está apuntando a la influencia de Europa en Kiev o a este escándalo de corrupción de Zelensky. Las críticas han surgido mientras las negociaciones de Estados Unidos, ucranianas y europeas están reunidos en Ginebra, en donde están discutiendo este plan de Trump. Según se informa, Ucrania y Europa están descarrilando las conversaciones al presionar también para que se logren cambios importantes, y una medida que probablemente hará que el plan muera al llegar ante Rusia, ¿no? Ya está, amigos. Ya se fue. Zelensky dice que ya lo fácil está, lo difícil es que para Trump entrar echándole